Estamos en Punto por Punto, análisis y crítica sin censura, con el periodista Mucio Cárdenas Arellano y un servidor, Roberto Morales Ayala. El tema que vamos a tratar hoy en este programa es el del exgobernador Javier Duarte de Ochoa. ¿Estará en libertad en los próximos días? Es una pregunta que ha levantado polémica en Veracruz y en todo el país. ¿Será posible? ¿Qué implica esto en la política, en la corrupción y en lo que viene del nuevo gobierno electo que presume de honestidad y de combate precisamente a quienes han saqueado el erario público de los mexicanos? Mucio, ese es el tema. Pues sí, Roberto, el tema es, ¿sale de la cárcel Javier Duarte o no sale? Es una componenda política, es obra de Enrique Peña Nieto, es un acuerdo que tuvo desde un principio con él para simular que había un combate a la corrupción o que había un cero tolerancia a los corruptos. Se da con el apoyo, con el acuerdo, con el visto bueno de Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente de México. Son muchas preguntas que están en el ambiente, pero indudablemente que una decisión como la que se ha tomado en el caso, por ejemplo, de Javier Duarte, de disminuir la posible penalidad que pudiera tener uno de los delitos por los que se le acusa, el haberlo variado de delincuencia organizada a asociación delictuosa, reduciendo también la penalidad, también pudiendo, ya no siendo delito grave, pudiendo haberse librado de una orden de aprehensión, o cuando menos de una prisión preventiva. Todo esto no se da si no es en un contexto político donde hay acuerdos entre un presidente que sale y un presidente que va a entrar en funciones a partir del 1 de diciembre. Desde mi punto de vista es un arreglo más del sistema y también traería a cuento aquello de que si Javier Duarte y su grupo le ayudaron a Andrés Manuel López Obrador a sumar votos y hacer ganar a Cuitláhuac García, que ese sería el otro punto. Cuitláhuac García ya ha dicho, si a Javier Duarte lo dejan libre, yo no lo voy a juzgar, yo no lo voy a encarcelar. Es decir, él como gobernador tendría la voluntad política para que ese asunto avanzara y se retomara la acusación o alguna de las acusaciones en contra de Javier Duarte. Él dice, a nadie se le puede juzgar por el mismo delito, sí, pero si se hallan más elementos se pueden todavía tramitar en este proceso de extradición con Guatemala para que se incorporen y poder continuar con una causa de alguien que claramente le robó miles de millones de pesos a Veracruz. Mucio, esta es la suave postura que se ha observado de quienes actualmente figuran en la política nacional y en estatal, la que tú mencionaste, sin duda. Pero ¿dónde nace Javier Duarte de Ochoa? Nace de los brazos de Fidel Herrera Beltrán, y estamos hablando del sexenio anterior al de él mismo, cuando fue subsecretario de Finanzas y ocupó varios puestos públicos ahí, que ya lo traía como un auxiliar cuando fue senador Fidel Herrera Beltrán. En ese momento es cuando Fidel Herrera Beltrán le inventa para ser aspirante a una diputación federal, porque el señor no había ocupado ningún cargo de elección popular y que no fue, yo creo que fue plurinominal. No, fue la gana por Córdoba, Roberto. La gana por Córdoba, enfrentando a Carlos Hermosillo, que contendió por el Partido Acción Nacional. Ya han pasado tantos años que no tenía claro el dato, pero la gana por Córdoba y puede tener un cargo de elección popular con el cual lo lleva y lo presenta como su candidato a gobernador del estado. Fidel Herrera Beltrán ejercía la plenitud del pinche poder, así como lo mencionaba él con esas palabras, e impuso a Javier Duarte de Ochoa, desplazando a los aspirantes naturales como lo eran en ese momento Pepe Yunes e incluso el mismo Héctor Yunes Land. Los desplaza, los hace a un lado y le abre las puertas a Javier Duarte de Ochoa, quien ya traía las uñas muy afiladas porque había sido precisamente el titular de la Secretaría de Finanzas. Cuando llega a ser gobernador, ¿qué tuvimos en Veracruz? Un gobierno de Calígula, un gobierno realmente depravado, tanto en la corrupción política como económica, y vaya, por sus destrampes eran conocidos en el gobierno de Javier Duarte de Ochoa. Un desastre económico y político que a Veracruz le costó el robo de miles de millones de pesos y muchas víctimas que hoy
no queremos verlo, pero muchos veracruzanos incluso murieron por problemas de salud, incluso, y muchos resultaron afectados en la educación, Mucio, ¿o no es así? Totalmente, Roberto. Sería insuficiente el tiempo para poder enumerar todo lo que hizo Javier Duarte en el tiempo que ejerció el cargo de gobernador, casi 6 años en el poder, el tiempo que participó del saqueo que inició Fidel Herrera Beltrán. Hay huellas, hay elementos que demuestran que desde aquel entonces ya disponían de tierras, de recursos públicos, etcétera, y todo eso fue parte de esta locura de un aquelarre de 12 años en los cuales a Veracruz se le hizo un inmenso daño. Acabas de mencionar, por ejemplo, ¿hubo gente que falleció? Sí, porque no había hospitales, porque se robaban el dinero de las medicinas, porque no había caminos rurales para llegar a las clínicas de salud donde se les podía atender. Agravió a muchos estudiantes, alumnos, mucho recurso que debió haber sido para educación no se aplicó. Hubo faltantes, hubo grandes huecos financieros en el Seguro Popular, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de huellas por todos lados. El problema, creo yo, es un problema de encubrimiento político. Él viene con la generación aquella que mencionó Enrique Peña Nieto, con Roberto Borges, gobernador de Quintana Roo, el mismo Javier Duarte en el estado de Veracruz, César Duarte en el estado de Chihuahua, y algunos otros que incluso ya estaban en la generación inmediata anterior, como el caso de Rodrigo Medina, gobernador de Nuevo León, otros viejos de la política que venían apadrinando a estos jóvenes, como el caso de José Murat, el caso de Ulises Ruiz, el Güero Velasco en Chiapas. Es decir, una verdadera pandilla que llegó a saquear las arcas públicas, pero que además de eso son parte de un sistema político que hoy se está defendiendo como gato boca arriba, cambiando el escenario con una presidencia que ahora tendrá Andrés Manuel López Obrador, pero que se ven ahí ya algunos enredos para poder mantenerlos a salvo. El 2012 fue definitivo en esta ola de corrupción en la cual se vio envuelto Javier Duarte de Ochoa, Mucio. A él le entregaron el Estado, como acostumbraba a hacer Fidel Herrera Beltrán. Cuando hacía sus tratos, se le decía, ahí te lo entrego y tú tienes mano ancha, pero aquí el verdadero jefe de esta ola de corrupción fue Enrique Peña Nieto. Él entregó el estado de Veracruz a Javier Duarte de Ochoa. Creo que nunca se imaginó los excesos en los que iba a incurrir este señor. Y uno de esos excesos en parte política lo llevó al grado, si recuerdas, Mucio, el 5 de junio del 2016, cuando detiene al senador Fernando Yunes y que con todo y su camioneta se lo llevan al Ministerio Público. El día de la elección. El día de las elecciones. Así es. Porque él, por la fuerza que tenía y porque tenía el poder en ese momento. Se revela en algunas columnas políticas bien informadas la manera en que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chón, le dice, es un senador, ya suéltalo, cabrón. Así con esas palabras, vaya, es decir, te estás pasando. Y generó polémica y generó una fuerte reacción en las cámaras y finalmente lo soltó, aduciendo y argumentando que porque se había negado a una revisión de rutina. Realmente esta familia ya había sido objeto de agresiones políticas y bueno, no es porque se les defienda ni mucho menos, porque también tienen lo suyo. Pero estamos hablando en este caso de Javier Duarte de Ochoa y de los excesos en los que incurría. Incluso también presumía de que él era intocable porque él había aportado 2.500 millones de pesos para varias campañas políticas. Y no solamente precisamente para el presidente, el que eres presidente de la República, sino que también para otros estados en los cuales se les ordenaba distribuir ese dinero de su peculio, de su bolsillo. Claro que no, era dinero que se supone sería destinado para salud y educación. Sí, Roberto, te digo que el contexto, tendremos que hablar del delincuente común, el delincuente de alta escuela, del delincuente político, de los encubridores. Por un lado, él logra todo esto porque independientemente de que es formado en el ámbito político por Fidel Herrera Beltrán, también es acuerpado por Enrique Peña Nieto. Recordemos que hubo incluso un hermanamiento de Jalapa con Toluca
cuando ambos eran gobernadores. La relación es muy estrecha entre uno y el otro y hay ese flujo de dineros. Finalmente, creo yo, Javier Duarte se convierte en un financiero del PRI, en elecciones donde el PRI no tenía gobernador, pero tenía por lo menos una estructura, les faltaban los recursos, entonces salían del erario público, no solamente de Veracruz, también de Chihuahua, se aplicaron en campañas también en Tamaulipas, ahí Michoacán, Chiapas. Así es. O sea, ellos usaban su influencia como gobernadores en diferentes estados para estar financiando campañas que le permitían al PRI mantener esa supervivencia política y una supremacía política también. Teniendo al presidente de su lado, bueno, creyeron que siempre iba a ser así. Se fue incubando todo este resentimiento popular, finalmente pierden el poder. Sin embargo, de manera insólita, a pesar de que en el 2016 comienza a huir Javier Duarte y en abril del 2017 cae en Guatemala, es extraditado a México. Unos meses después llega en julio aquí a nuestro país y a partir de entonces comienza a enfrentar ya el juicio de manera formal. Curiosamente, unos meses antes de que Enrique Peña Nieto deje el poder, comienza a suavizarse todo. Vuelvo al punto, es un asunto de mafias, de encubrimiento, de solapamiento de lo que pudo haber sido una gran condena para Javier Duarte. Está establecida y demostrada la ruta del dinero a través de las empresas fantasma. Salen, cobran el dinero por obras inexistentes, servicios inexistentes y finalmente se van a sus propias empresas, lavan totalmente el dinero. La cuestión es, Roberto, ¿quién tiene el dinero de Javier Duarte? Y si lo tiene Karime Macías, su esposa, por eso es intocable. Y además, con una solicitud de extradición que hace el gobierno de Veracruz, la Fiscalía de Veracruz, y que la PGR no la ha querido tramitar. El dinero y la corrupción compran todo. Hay que recordar la manera en que se da la fuga de Javier Duarte de Ochoa. Evidentemente, contó con el encubrimiento y la complicidad de todo el aparato de gobierno. Él renuncia, dijo, incluso lo dijo en un programa a nivel nacional, para enfrentar a Yunes y sus acusaciones. Pero ¿qué es lo que hace? Huye. Huye precisamente y en una aeronave del gobierno del estado que le presta el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Esto pasó el 15 de octubre del 2016. A los pocos días, el 17 de noviembre o a los pocos meses, un mes, su suegro Tony Macías deja Coatzacoalcos el 17 de noviembre, diciéndose perseguido por un lado y diciendo que respetaba, por respeto al gobierno de Miguel Ángel Yunes, él mejor se iba a Chiapas para tener protección. ¿Y quién está en Chiapas? Manuel Velasco. Este gobernador que fue el primero en ponerse a las órdenes del nuevo presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Allá es donde el suegro de Duarte recurría a esa protección, a ese manto sagrado. Antes ya se tenía la información de que este gobernador en su campaña había recibido dinero precisamente de Javier Duarte de Ochoa. Es capturado el 15 de abril de 2017 y 2 días después o 4 días después, el 19 de abril, su esposa, también polémica, Karime Macías, enfila a Londres. Tenemos una cronología, Muncio, de cómo se va presentando este tipo de situaciones para que hoy la PGR, a 15 meses casi después de su captura, nos venga a decir que no tiene elementos suficientes para sustentar la denuncia en contra del señor por delincuencia organizada. Nos las cambian por asociación delictuosa. ¿Qué opinas, Muncio, de Roberto, es una forma de ir maquillando y de ir suavizando. Lo empezamos a observar en Javier Duarte, le van a ir quitando delitos que pudieran tener una alta penalidad, y los van a variar por algunos con los cuales podría alcanzar, digamos, hipotéticamente, porque como hay una serie de delitos, no es fácil que deje la prisión, sobre todo por desaparición forzada, que está en veremos, porque todavía la Corte de Guatemala no ha validado que eso entre dentro del proceso de extradición. Es un trámite que hay que hacer, porque no fue acusado inicialmente por ese delito, pero sí vemos que se va suavizando poco a poco. Lo mismo
con parte de la pandilla de Javier Duarte. Lo mismo está ocurriendo con Arturo Bermúdez Zurita, el exsecretario de Seguridad Pública, acusado de diversos delitos, entre ellos de desaparición forzada, y el que ya prácticamente le quitaron la medida cautelar es el de enriquecimiento ilícito, a pesar de que en el tiempo que fue secretario de Seguridad Pública acumuló ingresos por 8 millones y se compró propiedades por 42 millones de pesos entre él y su familia. Entonces estamos viendo que hay ya el reversazo del sistema para tratar de cobijar a uno de los suyos. O sea, no encuentran a César Duarte, el exgobernador de Chihuahua, que se presume que está en Estados Unidos. Javier Duarte, comienzan a quitarle todos los cargos. Tercero, en el caso, por ejemplo, de Roberto Borges, dentro de poco lo veremos que le van a ir quitando también algunos de los cargos que tiene encima y están rehabilitando a otros elementos del sistema. Vemos una alianza política que, aunque lo niegue la gente seguidora de Andrés Manuel López Obrador, ahí está presente. Hay que ver cuánta gente del PRI ha venido incorporando desde la época de Echeverría y de los siguientes presidentes que ha habido en México. Tiene elementos de todos ellos. La mafia del poder se encuentra hoy con Andrés Manuel López Obrador. Los hechos ahí están, los nombres ahí están. ¿Y qué va a suceder? Que muchos de los que fueron parte de todo este grupo para ayudar a que el PRI tuviera una supremacía y ayudar a ganar a López Obrador, como el caso de Javier Duarte, estaríamos viendo que les van a suavizar todo para llegar a un estado de impunidad, que es libertad e impunidad. De hecho, esto es lo que es el meollo del asunto, ¿no? La impunidad debido a los antecedentes y a las ligas en cuanto a cómo ocuparon miles de millones de pesos del Estado de Veracruz para campañas electorales y sobre todo la de Enrique Peña Nieto. Hoy vemos, Mucio, y lo acabamos de saber, la manera en que Javier de Duarte Ochoa a punto de quedar en libertad. La profesora Elba Ester Gordillo en libertad. Acusada de enriquecimiento inexplicable, pues la señora recurre ahora a una herencia inexplicable. Y como eso no está calificado como delito, pues ya libró el otro delito de enriquecimiento inexplicable. Y sobre todo que la que le heredó ya se murió. Pues, y era su mamá, que era una maestra rural en comunidades indígenas, pero que la señora era una especialista de las finanzas. Era un genio de las finanzas, Roberto. Inmobiliarias, obras de arte, además. Y efectivo por Se burlan de los mexicanos, Mucio. Es decir, yo aquí lo único inexplicable es que no nos demos cuenta de que la mafia del poder ahí está. Sí. No se ha ido, al contrario, se fortaleció. Lo que no mata fortalece y ellos ahí están. Poco lo sabemos, Mucio, pero ¿acaso no recientemente un juez acaba de prohibir que se le haga alguna presentación judicial a Emilio Lozoya? Emilio Lozoya está involucrado en la corrupción de Odebrecht y ese es otro filón político y de todo este tipo de maniobras que se realizan. El caso de Odebrecht, que aquí tenemos la empresa de Tileno 21, que significa muchísimos millones de pesos, pues lo comentabas tú, Mucio, precisamente hace rato. ¿Quién la trajo a México? Juan Ignacio Lula da Silva. Sí, y Lula da Silva está en la cárcel precisamente por haber recibido sobornos de esta empresa. Y ese asunto tal parece que va en camino a la impunidad, debido a esos acuerdos de esta mafia del poder que hoy sigue y ahí está vigente. Roberto, es Lozoya con el caso de Odebrecht, el caso de Javier Duarte con el saqueo a Veracruz y el financiamiento de campañas políticas priistas. Y finalmente creo yo, algo que es muy preocupante, que el nuevo gobierno comience, el gobierno de López Obrador, marcado y señalado de haber pactado para poder tener el apoyo del PRI, para poder acceder a la presidencia de la República, como si fuera una obsesión que López Obrador estaría finalmente colmando, y que para ello necesitó pedirle permiso a la mafia del poder. Se lo dieron, pero es que no estás pactando por algo de buena fe, estás pactando por proteger los intereses de esos grupos que están ahí presentes, a los que él llama los poderes fácticos. Cuando él habla, por ejemplo, de los empresarios como poder fáctico, es que son los empresarios que mueven el dinero, que generan el empleo en un país, que te pueden generar o crear las condiciones para que tú como titular o como responsable del Poder Ejecutivo puedas impulsar los proyectos que necesitas, y para ello se tuvo que dar un abrazo con Carlos Slim y otro abrazo con Claudio X González,
a quienes había satanizado todo el tiempo. Entonces, sí es preocupante ese estado en el que se encuentra todo. Tú mencionaste algo aquí al principio. ¿Quiénes son las víctimas de Javier Duarte? Independientemente de las personas que desaparecieron por los vínculos de la policía veracruzana con el crimen organizado, son los 8 millones de habitantes que hay en Veracruz, que han padecido problemas de salud, que han padecido problemas de educación, que han padecido problemas de recursos para detonar la economía. ¿Por qué? Porque el señor saqueó las arcas y hoy lo vemos de manera impune. O sea, lo que a nosotros debería de preocuparnos y con lo que deberíamos tener una actitud crítica, y eso sí no la podemos abandonar como sociedad, es señalarlos y si hay más delitos, pugnar, porque si en México no se le puede juzgar, el caso por ejemplo de la desaparición forzada, irse a cortes internacionales. O sea, esto no puede quedar en la forma en que lo quieren diseñar. Están generando un estado de indefensión en el que se está cobijando toda la familia política. Y estamos hablando de priistas y gentes que vienen con el nuevo gobierno, Cuitlagua García y el mismo Andrés Manuel López Obrador, en la presidencial, en la de gobierno de Veracruz. Pero creo yo, Roberto, que esto es como para mover a una reflexión muy grande. No es posible ver que un Javier Duarte nos robó tanto, nos afectó tanto, mataron a tanta gente, desaparecieron a tanta gente, y es un baño de sangre impresionante en el estado de Veracruz, y todo puede quedar, y todo se va a quedar como si nada hubiera ocurrido. E insistimos, estos políticos no van a cambiar. Y las leyes, como ellos están a cargo de esas leyes, tampoco las van a cambiar, porque siempre van a buscar que les favorezca. Se encubren, se protegen, se brindan impunidad unos a otros. Y aunque sea Yunes, aunque sea Duarte, son lo mismo. Y es muy triste y muy lamentable cuando va usted al hospital, por ejemplo, y reciben a su familiar, o sabe usted que han recibido a otras personas de emergencia y no los llevan a una habitación, a una cama para darle la atención adecuada. Lo tienen hasta 12 horas, 24 horas o por días sentado en una silla donde le están aplicando el suero. Eso es terrible, y eso todos somos víctimas de esta corrupción desmedida en la que han estado involucrado todo el sistema político mexicano. Y Veracruz fue desgraciadamente su caja chica para sostener campañas políticas en otros estados incluso. Y hoy o mañana veremos al señor cínicamente caminando en las calles, pues no es justo. Con la sonrisa con la que lo apresaron. Con la sonrisa cínica que le distingue a este tipejo, no es justo, realmente no es justo, Mucio. Yo en alguna ocasión platiqué con él en una reunión de periodistas y a una pregunta que le hice, él cuestionaba a la sociedad. La sociedad tenemos que aceptar y ser autocríticos en el sentido de denunciar y acusar a estos políticos. Pero yo a Javier Duarte de Ochoa le dije, yo no le estoy preguntando por lo que haga la sociedad, le estoy preguntando por lo que va a hacer usted como político y que hoy como candidato está prometiendo. Generó molestias, los compañeros, muchos se quedaron callados, pues se trataba de quedar bien con el candidato, se trataba de quedar bien con el que podía ser el gobernador, como hoy muchos están tratando de quedar bien con el que va a ser el gobernador para el próximo sexenio, o el que va a ser el presidente de la República. Nosotros no. Nosotros es hoy, no a toro pasado. Así es, Roberto. Y ahora nos explicaremos aquella frase, aquella paciencia, prudencia, verbal continencia, ausencia de presencia, según sí, conveniencia. Según conveniencia. Hoy nos explicaremos por qué Javier Duarte aplicó toda la paciencia, irse a un reclusorio. Sabemos que la ha pasado muy bien ahí, que se come muy bien, que lo tratan como si estuviera en un hotel. Porque como Albester Gordillo va a salir hasta con cirugía estética, ¿no? Sí, así es. Pero finalmente se contuvo, no habló. Ahí está la verbal continencia y a fin de cuentas, con esa paciencia, con mucha prudencia, va a lograr algo que no termina en herencia, pero que termina en impunidad. Así es. Yo creo que aquí estamos en el umbral de ver a este personaje libre, lamentablemente. Te digo, la única manera que creo que se le va a poder retener, porque el sistema penal fue modificado por la clase política para ir favoreciendo a grupos del crimen organizado y a grupos políticos, que son los que pueden a veces delinquir y tienen una especie de puerta en la cual pueden burlar la justicia. Creo yo
que la única forma en que se podría actuar en contra de Javier Duarte es que esto trascienda sobre el delito de desaparición forzada, porque si se va a una corte internacional o que en otro país se aplique el delito lesa humanidad, en ese momento Javier Duarte queda fuera de la protección de un sistema político como es el mexicano. Le robamos un par de minutos a nuestro productor, Mucio, por la cuestión de lo que hoy la PGR ya no sostuvo el señalamiento de delincuencia organizada, sino ahora es asociación delictuosa. Muchos dirán, bueno, ¿y de esto de qué se trata? Son casi sinónimos. Sí. Son casi sinónimos, pero delincuencia organizada, pues se entiende que son delincuentes que se organizan y practican sus fechorías. Pero en el caso de Duarte, dicen ellos, dice la PGR, que ellos no ven que se haya reunido y asociado para asumir un gobierno y delinquir. Yo estoy totalmente en desacuerdo, porque si nos vamos al antecedente y de la manera corrupta en que operó el gobierno de Fidel Herrera, definitivamente no me cabe la menor duda que en ese entonces se fraguó la manera de asaltar de nueva cuenta el erario a través del gobierno Calígula de Javier Duarte de Ochoa. Sí, y además en el caso, por ejemplo, de la conducta de Javier Duarte fue de esta manera. Los mismos personajes aparecen en desaparición forzada, como en el caso de Arturo Bermúdez Zurita. Aparece el mismo Javier Duarte, aparece Luis Ángel Bravo Contreras, el exfiscal, y los mandos policíacos. Y en el caso de Arturo Bermúdez aparece también en el desvío de recursos públicos a través de las empresas fantasma, y más adelante en la compra de propiedades, donde vuelve a aparecer Javier Duarte como beneficiario de aquellas casas, de esas mansiones que se encuentran en Houston. Y así como eso, hay muchos otros elementos. Por ejemplo, alguna de su gente puede aparecer en el desvío de recursos hacia inmobiliarias y al mismo tiempo aparece saqueando el erario para financiar campañas políticas. Entonces estamos hablando de que sí hay muchos personajes en torno a él realizando diferentes actividades delictivas, que esas son las que se le tendría que configurar, y por supuesto que allá hay una delincuencia organizada. No es una asociación delictuosa como quieren plantearlo, pero es una salida alterna para que puedan ellos decir, ese delito lo puede tumbar, hasta con un amparo puede echarlo por tierra. Es parte del encubrimiento del sistema político mexicano. Sí. ¿Y saben qué? Que el nuevo gobierno se ocupe de estos delincuentes, parece que no va a ser así. Yo creo que en este caso es la sociedad la que se debe movilizar y evitar que este tipo de delincuentes salgan a las calles. Estamos en Punto por Punto, análisis y crítica sin censura. Muchas gracias por su atención.